Bueno, empezamos nuestra segunda clase, la estamos grabando ya. Cometí el error de no grabar la clase del otro día de otro curso, así que ahora me aseguro. Y por lo tanto, chicos, les solicito ayuda también que cuando tengamos clase me recuerden grabarla y también me recuerden terminarla al final. Bien, como vimos en la primera clase ya, que fue hablar un poco del programa que tenemos, de lo que vamos a hacer durante este semestre, y luego también una reflexión, ¿verdad?, en torno a algunas preguntas que tienen que ver con la didáctica, que tienen que ver con la didáctica general, la didáctica disciplinar. Les cuento que subí al aula virtual. El programa ya ahora está en el aula, así que lo pueden ver. También dejé como una lectura, dos artículos, uno que es bastante interesante y simple de leer, y hay otro un poquito más complejo, ¿ya? Pero en ese que tiene que ver con las perspectivas de la didáctica matemática, que, insisto, es un poquito más complejo que el otro. Yo les ruego que hagan un esfuerzo, lo lean y rescaten las ideas principales. Yo apelo y les ruego, por favor, que sea una dinámica y una tónica en nuestro trabajo, que ustedes se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, en este caso leer estos dos documentos. Derechamente les voy a decir, yo no les voy a evaluar esto ahora, solamente lo hago para que ustedes lean y la próxima semana ya podamos ir conversando de estos temas a la luz de lo que han leído de estos dos textos, ¿ya? Que insisto que uno es bastante simple, que es la didáctica de la matemática en el periodo infantil, que es fácil de digerir, ¿verdad? Es entendible plenamente. Y el otro es un poquito más denso, pero ahí rescaten las ideas principales y conversamos entonces la próxima semana en nuestra tercera clase de aquello, ¿ya? Así es que sería súper interesante que también, si alguno de ustedes puede acceder, no sé si han entrado o no al aula virtual, pero tiene algunos pequeños cambios, eh, que en general son cambios para mejorar, pero obviamente nos requiere un poquito de atención porque no es igual que el año pasado. Así que si hay alguno de ustedes que puede entrar y verificar que esté el programa como los dos documentos enviados y me avisa y me dice, profesor, estamos ok, sería maravilloso, ¿ya? Mientras tanto, entonces, ya vamos a partir con eh, algo que ya anunciaba en la mañana y que tiene que ver con los, algunos modelos didácticos, ¿ya? Y hoy día vamos a partir con un modelo, estoy viendo cómo compartir aquí la información. Vamos a partir con un modelo de geometría, ¿ya? Un modelo didáctico de geometría, ¿ok? Entonces, no sé si alguien me puede decir si se está viendo ya o no. Sería súper bueno que alguien Sí, me profe. dijera eso. Sí se ve, Muchas profe. gracias. Sí se ve, profe. Ya, muchachos, entonces conversemos un poquitito porque, y ojo, y atención, atención, chiquillos, por favor. Este es un modelo que sí o sí van a tener que aplicar, es un modelo que sí o sí van a tener que trabajar y lo que aprendamos y vamos viendo, insisto, vamos a ir mezclando esto para que sea un poquito más entretenido. Yo acabo de hablar con el profesor que nos va a acompañar y vamos a invitarlo, ¿verdad? Y esto también es una enseñanza para ustedes, o sea, ustedes cuando hagan clases, inviten gente también a sus clases. Yo les cuento que en mis años de profesor con niños y niñas, yo a veces tenía que ver algo, no sé si en ciencia estaba viendo algo con la salud, a veces iba a invitar a una enfermera y iba, hacía la clase, nos poníamos de acuerdo, y es súper interesante que los niños y las niñas vean también cómo en su clase llega una persona que tiene que ver con lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, en algunas oportunidades también un día hablábamos acerca de los bomberos, por ejemplo. Me hice el contacto y llamaron, y fueron dos o tres bomberos, incluso le pusieron un poquito más de lo que yo le había pedido, llegaron con una bomba afuera, los niños salieron a verla, qué sé yo. Eh, en fin, todas esas cosas son interesantes. Entonces, como ejemplo para ustedes, la idea también es que invitemos a otras personas y en este caso, como les decía en la clase anterior, invitamos
a un profesor que va a estar con nosotros y vamos a ir matizando esto, ¿ya? Entre lo que son los contenidos y lo que son los modelos, para que ustedes después hagan en la entrega de este trabajo en que van a poder aplicar los contenidos en base a un modelo, ¿ya? Bueno, les voy a hablar entonces de este modelo que se llama el modelo de Van Hill, ¿ya? El modelo de Van Hill. Vamos a ver algunas cosas y espero, me detienen nomás si no entienden algo, pregunten si quieren cuando corresponda, ¿ya? No veo manito, así que encienden el micrófono nomás y hacen la pregunta o el aporte o la idea, lo que ustedes quieran. Bien, antes de partir, ya hemos conversado qué es la didáctica, ¿verdad? Ahora lo conversamos así con lo que teníamos claro, con lo que habíamos visto hasta ahora. La próxima semana ya lo vamos a ver un poquito más sustentado en la lectura de estos dos documentos. Hemos preguntado cuál es la diferencia entre didáctica específica y disciplinar, que también lo conversamos, ¿verdad? También dieron algunas ideas. ¿Y qué diferencia hay entre aporte psicológico y la didáctica específica que no la alcanzamos a ver, pero la vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero en el fondo se trata de eso, de tener claridad qué es lo que es la didáctica. No quiero anticiparlo todavía para que podamos hacerlo también a la luz de los aportes que nos hacen estos dos documentos, aunque debo ser muy honesto, estuvieron muy cercanos y me quedé muy contento con la idea de lo que es la didáctica y que vimos en la mañana, ¿eh? Así que estamos muy cerca de eso, ¿ya? Y bueno, también vamos a ver estas otras dos preguntas. Entonces, este curso ya sabemos y lo hemos dicho, lo conversé con ustedes, no es un sinónimo de clase entretenida. Por ahí decía una compañera que es bueno tener una actividad lúdica, entretenida, un juego. Sí, sí, siempre y cuando ello sea parte intencionado de lo que nosotros estamos o hemos elegido didácticamente para hacerlo, ¿ya? Didácticamente yo considero que interesante este juego, lo aplico. Bien, si es parte de la didáctica, se hace, ¿ya? Ahora, obviamente que la didáctica también ustedes de alguna manera lo dijeron, es una disciplina o ciencia que estudia la mejor forma de enseñanza y por otro lado de aprendizaje. O sea, son dos procesos que van de la mano, que van juntitos, pero son dos procesos distintos. El proceso de enseñanza es uno y el proceso de aprendizaje es otro. Obviamente que cuando yo preparo un proceso de enseñanza, lo hago pensando en cómo lograr un aprendizaje, ¿verdad? Y ahí entonces entra esta ciencia, esta disciplina que me ayuda a darle sentido, a darle un cuerpo y una intención a lo que voy a hacer. No hago lo que voy a hacer porque sí nomás. Y aquí entonces cobra importancia lo que en muchas partes hemos visto, ¿verdad? Que hacen clases gente que no es un profesor o profesora, porque enseña lo que a él se le ocurre, el contenido que debe enseñar, pero desde su vista, de su visión, sin saber ni tener estos recursos didácticos que son súper importantes. Y no es extraño, seguramente a lo mejor a alguno de ustedes le tocó vivir que un ingeniero, un biólogo, le hizo clase en algún momento, ¿no? Sin ser profesor. Y a veces tienen buenos resultados, pero lo hacen sin tener mayor didáctica, que después van aprendiendo algunos, sí, ¿ya? Entonces la didáctica también, por otro lado, busca explicarnos la forma adecuada de que los estudiantes aprendan para que el docente encauce su labor. Eso es lo que hemos dicho de alguna manera, ¿ya? Bien, antes de ir al método de Van Hill, todavía no me meto en ese tema, lo estoy anticipando más. El juego, los recursos lúdicos y la actividad social se deben hacer, sin duda, sí, se deben hacer, pero sin pérdida de eficacia didáctica. O sea, el juego por el juego, el recurso lúdico por el recurso lúdico y la actividad social o entretenida en grupo, si no está eh, encausada didácticamente y que esté pensada y que se haga por algo, se pierde. Incluso yo le decía en algunos cursos anteriores como veía algunas actividades, algunos juegos para cualquier cosa, en este caso matemática, y a veces se ocupaba tanto tiempo en el juego y el niño se entretenía tanto en eso que, pero al final le quedó lo que pretendía el profesor, no.
se entretuvo en el juego nomás, pero tú le preguntabas después del juego lo que tú querías que aprendiera a través de él y no había sido capaz. Y en ese caso entonces fue un juego o una actividad aplicada, ¿verdad? Algo lúdico, pero no pasó nada, no dejó lo que nosotros queríamos. Y bajo ese punto de vista entonces fue un fracaso en lo didáctico. Por eso tengamos cuidado, el juego es importante, necesario y lindo para los niños, los recursos lúdicos igual, el trabajo grupal también, pero tienen que estar de la mano con lo didáctico, que cumpla el objetivo, ¿ya? Bien, entonces aquí hay algunos desafíos matemáticos que tenemos que ir aprendiendo, ¿ya? De modo entonces que no se trata solo que los niños se diviertan en la asignatura de matemáticas, sino que tienen que, por sobre todas las cosas, aprender matemáticas, ¿ya? Ese es el punto esencial. Ojalá sea entretenido, ojalá se diviertan, ojalá les guste matemáticas, pero lo principal es que aprendan matemáticas, ¿ya? Eso es súper importante. Bien, hay una idea interesante al partir y que es que aprender es un proceso estrictamente personal y a veces se nos olvida. Es una misma cosa, una misma situación que se plantea o se dice, no siempre se activa de la misma forma en cada uno de nosotros, ¿no? Depende de muchos factores, ¿ya? Así que es importantísimo esto que el aprendizaje es un proceso personal, ¿ya? Y no todos los niños en esa clase aprendieron de la misma intensidad, si es que aprendieron, ¿ya? Y aquí entonces una de las primeras ideas que tiene este modelo de Van Hill, que considera que el aprendizaje es individual, ya es personal, ¿ya? Bien, nos saltamos una diapo, no se preocupe. Partamos entonces por este modelo, ¿ya? Este modelo nace de la idea de un matrimonio. Dina y Pierre Van Hill, ya fueron un matrimonio que por allá, por el año 59, tiene harto años ya, ellos formularon para explicar o indicar de cómo poder enseñar geometría. Por lo tanto, este modelo, chiquillos y chiquillas queridas y queridos, es para geometría. Este modelo de Van Hill es un modelo didáctico para geometría, solo para geometría, ¿ya? Entonces, ellos crearon este modelo que vamos a ir descubriendo durante esta mañana y vamos a seguir repasando más adelante, ¿ya? Bueno, estos señores, este matrimonio formuló este modelo. Ahora entiendo que con el tiempo Dina se enfermó y murió. Por lo tanto, la divulgación, la entrega y el compartir todo este modelo estuvo más a cargo de Pierre Van de Giel, ¿ya? Pero fue de los dos. Pero él, por las razones que le explico, fue quien lo divulgó y lo hizo conocido, ¿ya? Bien, este modelo describe dos cuestiones súper importantes, queridos chiquillos, que le puse con rojo a ello, ¿ya? Eh, Primero, describe eh, cómo razonan los estudiantes y que ellos razonan y descubren la geometría en 5 niveles. Ellos dicen que las personas logran entender geométricamente todo esto que le puede enseñar un profesor, pero en 5 niveles, ¿ya? Y que van avanzando en aquellos niveles y que cada nivel es personal y otras características que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, insisto, que nosotros aprendemos geometría en distintos niveles y la idea es que vamos ascendiendo desde el primero al quinto nivel, hay 5 niveles, ¿ya? Y a los profesores les dice también este modelo que deben trabajar algunas fases, eh, que deben hacer algunas actividades para que el niño vaya logrando completar cada uno de los niveles, ¿ya? O sea, insisto, por un lado, me dice a mí cómo los niños y las personas en general aprenden en niveles, y por otro lado, qué debemos hacer nosotros como profesores en las fases para ir facilitando esta tarea
del logro de los distintos niveles, ¿ya? Así que no se olviden entonces, método de Van Hill habla de niveles, que es como el niño o la niña o las personas en general van aprendiendo la geometría, y por otro lado las fases, que son las acciones o los cuidados que debe tener el profesor para ir facilitando el logro de estos niveles, ¿ya? Siga. Algunas ideas fundamentales de este método, ¿ya? O modelo, ¿ya? Eh, Obviamente, ya se lo he dicho, está pasando el aprendizaje de la geometría, pasa por unos determinados niveles del pensamiento y conocimiento. Los niveles no están asociados a la edad. O sea, podemos tener un mismo grupo de personas o niños y que están en distintos niveles. No está asociado a la edad. Eh, la otra cosa interesante que nos dice este modelo es que solo alcanzando un nivel se puede lograr el siguiente. O sea, no, aquí no se saltan los niveles. Los niveles siguen una secuencia, ¿ya? Y si yo quiero avanzar a otro nivel, primero tengo que lograr uno. Cuando logro ese, puedo avanzar al otro, ¿ya? Y cuando logro el siguiente, voy al otro. Son secuenciales, ¿ya? Entonces, él dice que en los primeros niveles, en el primer y segundo nivel, ¿ya? Eh, Ojalá se utilice harto material concreto, pero no se descarta que para otros niveles también. Pero por lo menos el primer y segundo nivel, bastante material concreto, ¿ya? Bueno, ya les decía que cuando se alcanza un nivel se recurre también a lo logrado en el nivel anterior o superado. Ya vamos a ver un cuadrito donde nos vamos a dar cuenta que cuando yo logro un nivel y logro aquello, después es la base para el otro, ¿ya? Y por eso entonces cuando yo trabajo un nivel superior, de algún modo estoy recurriendo a cosas logradas en el nivel anterior, ¿ya? Lo vamos a ver en un cuadrito más adelante que les va a quedar más claro, ¿ya? Posteriormente tenemos entonces que tener claridad que los niveles son secuenciales, ya lo he dicho, no se altera el orden de los niveles, vamos en un orden, ¿ya? Y cada nivel adquiere su propio lenguaje. Aquí me detengo un poquitito. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer nivel el profesor y los niños usan un lenguaje propio de este nivel, ¿ya? Que es muy normal, que es muy intuitivo, que es muy de la vida diaria, pero que es el lenguaje que te va a servir para trabajar el primer nivel. En el segundo nivel ya hay algunos aspectos, ya hay algunos conceptos, ya hay algunas ideas que son parte ya de lo que es la disciplina matemática. Después ya hay propiedades, relaciones, etcétera. Entonces, el lenguaje que se utiliza en los distintos niveles va de acuerdo precisamente a las características de cada nivel, ¿ya? Un niñito me va a poder definir un rectángulo diciendo que a lo mejor el rectángulo es como la pantalla del televisor. Y está bien, porque ese es su nivel, el nivel inicial a lo mejor. Pero ya cuando esté más grande, en los últimos niveles, me dirá que es un rectángulo, es un cuadrilátero, paralelogramo, que tiene su lado igual de 2 en 2, que tiene su ángulo de 90, en fin, va a decir muchas cosas distintas ya. El lenguaje va a ser mucho más técnico, ¿ya? En ese sentido, a eso se refiere cuando cada nivel adquiere su propio lenguaje. Bueno, el paso de un nivel a otro no siempre es rápido, a veces puede durar 2 o 3 años en que una persona logre otro nivel, así que tenerlo claro también. Pero insisto, ¿qué dice Van Gil? ¿Quién logra esto? ¿El niño o la niña? La persona. Nosotros, profesores, debemos procurar llevarlo para allá, debemos intencionalizar nuestras acciones, nuestra tarea, lo que vamos a hacer, ¿ya? Es continuo entonces, secuencial, pausado, el paso de un nivel a otro, ¿ya? Bien. Entonces, partamos viendo los niveles de razonamiento, ya que como les decía, son 5. Lo fácil, lo normal, queridos chiquillos y chiquillas, es que se enumeren del 1 al 5. Nivel 1, 2, 3, 4, 5.
Pero no se extrañen si en mucha bibliografía que hay por ahí, artículos y documentos, ustedes los van a encontrar del 0 al 4, los 5 niveles. El nivel 1 es el 0, el nivel 2 es el 1, el nivel 3 es el 2, el nivel 4 es el 3 y el nivel 5 es el 4. ¿Ya? Ojo con eso, que no hay un error, muchos lo hacen de esa forma, ¿ya? Y es más frecuente encontrarlo así que del 1 al 5. Así que es un detalle interesante. Bueno, vamos a usar esa nomenclatura aquí. Entonces vamos a partir con el nivel 0, que es el primer nivel. Se le llama nivel de reconocimiento o de visualización. Aquí, chiquillos, ya partimos ya en el tema, así que les ruego que estén atentos, ojalá tomen apunte, anoten, no se queden con lo que están viendo y escuchando nomás, porque la memoria es frágil y para recordar no van a volver a ver la clase después, sino que también tomen su apunte, ¿ya? Entonces, el primer nivel que tiene que ver con, ya dije ya, volvemos arriba para que lo recordemos, el nivel de conocimiento de los niños eh, tiene que ver con esto, entonces, el reconocimiento o de visualización, ¿ya? Características, bueno, perciben solo propiedades físicas, o sea, ellos ven la forma, ¿ya? Ven la forma, pero no hay no reconocen partes, o sea, suponte tú que si ven un triángulo, pero no reconocen sus partes, nada, no saben de lados, no saben de vértices, no saben de ángulos, de nada. Ellos saben que ahí hay un triángulo, y punto, ¿ya? Y que, no sé, pues se parece a la punta de una iglesia, o que se parece a la vela de un velero, en fin, pero no hay mayor... hay un reconocimiento de una visualización muy simple, muy física, ¿ya? No generalizan. O sea, eh, ven un triángulo en este botecito, ven un triángulo en esta casa, ven un triángulo allá arriba en la punta de la iglesia, pero no son capaces de decir que todos esos triángulos tienen una misma característica. No, ellos ven un triángulo aquí, allá, acá, pero no hay un reconocimiento generalizado de aquello, ¿ya? Eh, Solo ven figuras individuales. Reconocen y describen a través de los sentidos, especialmente vista y tacto. De ahí dice entonces, y ellos comparan los objetos eh, de su entorno con alguna de estas figuras. Entonces, ahí tengo como ejemplo que el rectángulo se parece a un televisor, ¿ya? Pero olvídense de propiedades, de que tiene dos lados iguales a otro, o con la misma medida, o mejor dicho, ¿verdad? Y de dos en dos, y ángulos, nada, nada. Solamente lo asocian a eso, ¿verdad? Al pizarrón que hay en la sala, en fin, ¿ya? Eso es a grandes rasgos lo que ocurre en este nivel 0, que como les digo, el nombre es nivel de reconocimiento o de visualización. Muy simple, muy físico, muy de forma, sin grandes características, sin grandes propiedades, nada de eso, y más bien asociada a lo que ellos conocen en su vida diaria, ¿ya? Eso es el primer nivel. Luego pasamos al nivel 1, que sería el nivel 2 en este caso, ¿verdad? Que se llama nivel de análisis. Bueno, aquí en este nivel, como característica, tiene que perciben ya clases de forma, ¿ya? Entonces el niño, aquí hay triángulos, o sea, ya puede distinguir que este triángulo es obviamente un triángulo, que el celeste también es un triángulo, acá hay otro triángulo. Entonces, ahora ya él descubre que hay una clase de figuras que aquí están y que se llaman triángulos. Ya no es figura a figura, sino que ahí ya puede generalizar un poco eh, eh, como clases, ¿no? Como clases como agrupación, ¿no? Reconocen algunas propiedades simples, el lado, ya saben que tienen vértices y que tienen ángulos. En este nivel de análisis ya pueden reconocer aquello, ¿ya? Por lo tanto, ya se introduce algún concepto y alguna idea propia matemática. Se habla del lado, vértice, que ya es un concepto matemático, ángulo, que también es un concepto matemático, ¿ya? Obviamente, entonces reconocen algunas partes, ¿ya?
y reconocen propiedades a partir de la observación. O sea, ellos miran, observan qué lado es más grande que el otro, en fin, ¿ya? Pero no son capaces de relacionar una propiedad con otra, ¿ya? Eh, Todavía ellos no hacen esa relación, identifican las partes nomás ya, pero sin lograr una relación eh, muy, muy, muy especial, ¿no? Si ven un triángulo con un ángulo de 90 grados, no son capaces, digamos, de relacionarlo con algo más profundo, como un teorema de Pitágoras, o entender que ese es un ángulo recto. Todavía falta un poco adquirir esas propiedades, ¿no? Y por lo tanto no pueden realizar clasificaciones lógicas, ¿ya? Solo hacen clasificaciones visuales todavía, ¿ya? Ahora ya clasifican, pero la forman nomás, no todavía una clasificación lógica, ¿ya? Así que aquí ya estamos en el segundo nivel, que en este caso es nivel uno, ¿ya? Vamos al segundo nivel, que es el nivel número 3, ¿verdad? El nivel de clasificación u ordenación. Como característica, se puede decir que aquí ya se pueden hacer deducciones un poquito más informales, ¿ya? Pueden dar definiciones formales también más avanzadas que la anterior. Describen figuras mediante definiciones concretas. Pueden clasificar, reconocen propiedades, ¿ya? Reconocen propiedades. Por ejemplo, ahí ellos ya en cuanto a los triángulos, ya no solamente los pueden clasificar a este conjunto de figuras como triángulos, sino que también ahora ya pueden hablar de una clasificación según sus lados, en equilátero, isósceles, escaleno, o si son acutángulos, rectángulos, obtusángulos, dependiendo de sus ángulos. O sea, ya hay una un lenguaje matemático un poquito más avanzado, ¿ya? Son más definiciones formales, ¿ya? Y pueden deducir algunas cosas, ¿ya? Más concretamente, pueden clasificar, ¿ya? Ese es el nivel 3 que aquí le estamos llamando 2, ¿ya? El próximo nivel eh, se dice que de este nivel al siguiente, según lo visto por muchos didactas y Van Gil también lo decía, son dos niveles que ya están pensados en personas más grandes, ya en enseñanza media y más estrictamente universitaria. Los dos últimos niveles, que en este caso está con el número 3 que es el 4, ¿verdad? Lo adquirirían más acá en estos niveles. Por lo tanto, yo les pido que aquellos que trabajen este, este modelo didáctico apunte al primer, segundo y tercer nivel o al nivel 0, 1, 2, como ustedes quieran, porque ya el nivel 3 o 4, el 4 el 5 o el 3 el 4, depende de la nomenclatura que usen, está un poquito más pensado en los cursos de la universidad, qué sé yo, ¿ya? ¿Qué características ocurren aquí? Pueden llegar al igual resultado por diferentes caminos, ¿ya? Ellos pueden experimentar algunas tareas y buscar caminos diferentes y van a lograr llegar a un mismo resultado. También pueden argumentar, ¿verdad? Pueden argumentar, pueden relacionar propiedades de los objetos geométricos, o sea, ya hay propiedades que se entrelazan, se entrecruzan, y si ocurre una cosa en una es porque está ocurriendo lo otro acá también, si ocurre esto acá, afecta a la otra, eso también son capaces de darse cuenta, ¿ya? Y también usan un vocabulario obviamente mucho más técnico, ¿ya? Hacen descripciones y demostraciones, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un caso de un triángulo, ¿verdad? En que nosotros si le damos dos ángulos y un lado, él puede determinar cuáles son la medida de los otros lados y el otro ángulo, ¿ya? Ahí él entonces puede relacionar las propiedades con otras y lograr ese camino, ¿verdad? Lograr el resultado por este camino u otro. Así que también ahí hay un avance importante, ¿no? Ya, pero el último nivel es el nivel de rigor, y aquí en el nivel de rigor, como les decía,
es difícil que pensemos en básica lograr llegar ahí, porque sus características ya tienen que ver con lo que es el trabajo de axiomas o situaciones axiomáticas que en realidad esto ya se hace a nivel universitario y específicamente con gente que estudia matemáticas, pueden captar la geometría ya de forma abstracta total, no es necesario que tengan algún tipo de, de ayuda o de recurso, ellos ya tienen esa capacidad, ¿no? Y no tienen necesidad de representar, ellos pueden mentalmente ir reconociendo eh, aquello, ¿ya? Entonces recuerdo que en general es difícil que la enseñanza básica se encuentre en los dos últimos niveles, ¿ya? Entonces, antes de partir a las fases, comentarios de estos niveles, chiquillos. ¿Alguno de ustedes que eh, quiera decir algo, que si yo comente, en fin, para que no hable yo solamente? ¿Qué les parecen estos 5 niveles? ¿Entendieron la idea de que en algunas partes está del 1 al 5 y otras veces, y en otras partes como en esta aparece de 0 al 4, ¿verdad? Sí, Perfecto, hija, muy bien. ¿Ya? Bueno, yo creo que ustedes deben revisar la clase y tomar apuntes de esto ya. Es necesario que marquen los 5 niveles y ojalá el nombre identificarlo y sus correspondientes características, porque los grupos cuando me tengan que presentar una actividad, no sé, pues alguien quiere ver algo en cualquier tema, van a tener que tomar cualquier tema de geometría y ustedes van a decir, bueno, nosotros vamos a trabajar la geometría bajo el modelo de Van Hill y para eso tenemos una actividad que consiste en ver, por ejemplo, no sé, las características de los triángulos y vamos a partir con tal actividad porque está para tal curso y creemos que ese curso está en tal nivel y por lo tanto vamos a tratar de que vayan haciendo tales actividades, tales cosas para lograr y definir ese nivel, ¿ya? O sea, tienen que argumentar por qué están haciendo lo que están haciendo, por qué van a hacer lo que definen a hacer y por qué hacen la actividad que van a hacer, ¿ya? Entonces, basándose en estos niveles, ahí vamos a ir conociendo estos niveles, ya que están ahí, y una vez que ustedes tengan claridad con los niveles, ya vamos a pasar a las fases. Porque ya sabemos, insisto, vamos a un repasito de nuevo. El primer nivel es de reconocimiento o visualización, simplemente eso. Reconocimiento o visualización, eso es lo que le pedimos a los niños. Pues después pasamos al nivel de analizar lo que hemos visto, lo que hemos mostrado. Después vamos a ir ya a hacer una clasificación u orden de lo que hemos visto, lo que hemos hecho, y después vamos a ir razonando ya y deduciendo algunas propiedades y relaciones entre ellos, y finalmente vamos a llegar ya a una situación axiomática, ya una cuestión súper abstracta, sin representación, que vuelvo a indicar, no se esmeren mucho en llegar todavía en esto. Si la actividad le da para el 1, 2 y 3, quédense tranquilos, pero sí que me interesa que el nivel 4 y 5 lo manejen y lo sepan. Pero si la actividad nos dio para eso, tranquilo, porque ya lo hemos dicho, Iván Gil lo dice y los didactas lo dicen, que son dos niveles muy, muy altos como para pedirlo en básica, ¿ya? Bueno, entonces pasamos a las fases. Insisto, hasta ahora son los niveles. ¿Y los niveles qué son? Los niveles de conocimiento que el niño o la niña adquiere, o la persona adquiere. Pero ahora pasamos a las fases. ¿Y qué son las fases? Son las acciones que nosotros como profesores tenemos que tomar o hacer para que el niño, la niña, la persona vaya avanzando y logrando estos niveles, ¿ya? Así que, ojo con esto, los niveles están ahí, esos son los niveles en que las personas aprenden, y las fases son las acciones que cada profesor debe realizar para ayudar al niño a que vaya superando y mejorando cada uno de los niveles que tenga, ¿ya? Así que pasamos a las fases entonces.
Bueno, las vamos a definir y en muchos documentos aparece por ahí que se define que son periodos o etapas que las personas deben pasar para alcanzar los niveles descritos anteriormente. O sea, son tareitas, son acciones que debe ir logrando el niño o la niña, ¿ya? Y también son 5. Y nosotros los profesores, ustedes, las profesoras y profesores del mañana, que ya están más cerca que al principio, deben trabajar estas fases, queridos chiquillos, ¿ya? Entonces, partamos con la primera fase, ¿ya? Uno, fase de información. Fase de información. Entonces, en cualquiera de los niveles que ustedes quieran trabajar, lo primero que tienen que hacer ustedes es tratar de indagar y saber qué conocen los niños, qué tienen como aprendizajes previos, ¿ya? ¿Qué aprendizaje conocen ya? Y esto tiene que ver, y ahí lo anoté, con paréntesis, con el aprendizaje significativo, ¿no? El aprendizaje significativo, entre muchas características, dice Ausubel, que tiene que partir de lo que el niño sabe. Así que, por lo tanto, recordemos a Ausubel en este sentido, de que el aprendizaje significativo, entre otras cosas, parte por iniciar la enseñanza con lo que el niño ya sabe, ¿ya? Luego, evaluar el manejo del campo de estudio a trabajar. Es decir, yo debo ver si voy a trabajar con estos niños en las propiedades secundarias de los triángulos, ya que tiene que ver con la bisectriz, con la altura, con la mediana y todo eso, mediatriz y todo eso. Primero tengo que ver, estudiar ese campo a trabajar. Pues, o sea, a ver, los niños primero saben las características principales del triángulo, que son lado, arista y vértice. Perdón, lado, vértice y ángulo, o no. Entonces yo debo evaluar primero. Y si no es así, bueno, repasaré aquello primero y después voy con las características secundarias del triángulo. O sea, a eso se refiere con evaluar el manejo del campo de estudio a trabajar, ¿ya? Si alguien va a ver volumen, por ejemplo, va a hacer una clase de volumen, ya tendrá que evaluar si maneja primero los cuerpos geométricos que vamos a calcular su volumen. ¿Maneja antes el concepto de área y perímetro antes? Si no es así, tendría que repasarlo, en fin. O sea, a eso se refiere con este segundo punto. Evaluar el campo de estudio que vamos a trabajar, ¿ya? ¿Cómo está? Y ahí yo le pongo un poco lo que dice o aporta Vygotsky, ¿no? Vygotsky nos dice que nosotros tenemos que partir del desarrollo real, de la zona de desarrollo real del niño, de la niña o de la persona en general, para llevarlo a una zona de desarrollo próximo, ¿ya? Esa es la idea también, ¿ya? Entonces, ¿de dónde parto? ¿Qué tiene para llevarlo y avanzarlo un poco? ¿Ya? A eso se refiere con evaluar el manejo del campo de estudio a trabajar, ¿ya? Obviamente, también una vez que hagamos eso, vamos a definir qué materiales, qué recursos vamos a usar, vamos a hacer un diapo, un PPT, un material, vamos a hacer figuras concretas, no sé, ahí vamos, cada uno lo define, ¿ya? Pero ahí viene la parte del material. Y finalmente también en esta etapa se recomienda analizar si vamos a presentar algún tipo de problema para que el niño piense y resuelva, qué problema sería bueno que yo le planteara, cómo andaría bien. Y por otro lado también el problema a plantear, ¿verdad? Eh, que podemos encontrar en la enseñanza. O sea, qué problema, ya no problema para presentar al niño o la niña, sino qué problema podríamos nosotros encontrarnos al enseñar este contenido o esta unidad, ¿ya? Así que esta es como la primera fase, ¿ya? Preguntas, dudas, ¿qué le parece esta primera fase, chiquillos? Nos detenemos. Pregunten libremente, por favor. Esta es una fase como sin que conozcamos a Van Gil, sin que conozcamos el método de Van Gil, ¿verdad? De alguna manera siempre deberíamos hacer esto, no solamente en matemáticas, sino que en todas partes, ¿no es cierto? ¿Les parece o no les parece? ¿O lo hacen o no lo hacen? Y sí, profe, debería hacerse en todas las asignaturas.
Sí, pues, o sea, esto traspasa la idea de Van Hill, ¿verdad? De esta fase, ¿ya? Esta, esta, eh, esta es, yo creo que no solo para geometría, es para cualquier cosa que veamos en matemáticas, yo creo que estas características deben darse. Así que esta fase uno, yo creo que para ustedes no hay gran problema porque debiera ser clarísima, ¿no? Muy, muy clara, ¿ya? La fase uno, ¿ya? Vamos a la fase 2. La fase 2 que no quiere entrar. Ahí sí. Fase de orientación dirigida. Orientación dirigida. Ya, acá ya es un poquito más intencionalizada la cosa, ¿ya? Bueno, aquí se dice que el docente debe orientar y guiar, perdón, y guiar las actividades, ¿ya? O sea, yo presento la actividad a realizar y la vamos guiando, ¿ya? Chicos, miren, vean esto, armemos tal figura, con el siguiente tangrama vamos a armar tal figura, después otra, ahora vamos a armar un cuadrado, vamos a ver sus características, ¿cómo lo podríamos transformar en un rectángulo? Es decir, yo guío la actividad, ¿ya? Y obviamente se hace a través de la exploración de materiales, o sea, se le presentan materiales y se invita a que el niño o la niña explore materiales y ahí uno va guiando la actividad, ¿ya? Es un poco lo que hemos visto otras veces, o sea, dejar que el niño vaya abordando algunas tareas con el material que le vamos dando, ¿no? Eh, que tiene también una relación con algunas personas que vamos a repasar, pero que ya hemos hablado de Brousseau, ¿verdad? Que nos habla de una situación didáctica, etcétera. Eh, entonces planificamos la actividad, ¿verdad? Y consideramos las habilidades que deseamos trabajar. Es decir, lo que vamos a lograr hoy día, lo que vamos a hacer hoy día, ¿cuál es la habilidad que vamos a buscar? ¿Cuál es la habilidad que queremos rescatar? De modo que no se nos olvide lo que es didáctica. O sea, no sirve nada que haga tal cosa si no se logra lo que queremos. Y en este caso queremos que se desarrolle una habilidad que será clasificar, que será ordenar, que será, no sé, argumentar, en fin. Veamos a ver de qué se trata. Fase 3. Aquí se le llama fase de explicitación, ¿ya? Nuevamente, obviamente, partimos de la experiencia previa, de lo que se trabajó en la fase anterior. Los estudiantes intercambian ahora ideas acerca de lo trabajado. Ahora ellos son capaces de decir, mira, hicimos esto, profesor, compañero, hicimos esto otro, logramos formar el cuadrado que tú nos pidió en rectángulo de este modo, nos encontramos con tal dificultad. Es decir, ellos explicitan, hablan, e indican algunas cosas que les ocurrieron, ¿ya? Y a través de ellos van aprendiendo, ¿ya? También puede justificar, hacer una evaluación del trabajo y puede sacar conclusiones. Miren, yo creo que el grupo uno que logró hacer esto lo logró de una manera mucho mejor que nosotros, profesor. Me parece que esa forma es más fácil de llegar a la construcción del rectángulo a partir de un cuadrado. Y por lo tanto, bueno, ahí hay toda una situación de evaluación, ¿verdad? Y sacar sus propias conclusiones. Y por lo tanto los estudiantes expresen explícitamente lo que aprendieron, ¿ya? Y aquí es súper interesante porque nos recordamos lo que decía Vygotsky, que una de las cosas más importantes es el lenguaje, porque a través del lenguaje es como las personas expresan o demuestran lo que aprendieron, ¿verdad? No olvidar que para el cognitivismo, ¿verdad? El aprendizaje es una cuestión interna y que uno puede descubrir lo que aprendió a través de el lenguaje que hace explícito o muestra lo que aprendió. Así que también ahí interesante, ¿no? Y pasamos a la fase 4 que es la fase de orientación libre. Aquí se hacen ya actividades un poquito más complejas. Los estudiantes pueden hacer trabajo en forma más autónoma, ¿ya? Sin la guía del profesor, aunque siempre atento, ¿ya? Ellos pueden trabajar solitos, pero bajo la mirada del profesor. Intencionalmente, didácticamente los dejamos solos. La idea es que ellos aborden algunas tareas con sus propios recursos, con su propio aprendizaje, pero estamos ahí mirando muy de cerca, ¿ya? Entonces después también es entregar situaciones que permitan aplicar conocimientos adquiridos, es decir, poner en práctica lo aprendido, o sea, entregarle algunas tareitas ya, algunos desafíos
y que logren ellos hacer lo que corresponda, ¿verdad? Eh, eh, para descubrir una tarea determinada. Por ejemplo, no sé, a lo mejor se me ocurre como un ejemplo para ustedes, chicos y chicas, pedirle a un niño que calcule el área de una figura compuesta por varias formas. Entonces, para poder hacerlo, va a tener que primero ver cómo saca el área de un cuadrado que está ahí, o de un rectángulo que hay acá, de un triángulo, de la mitad de un círculo, no sé. Pero ahí el niño o niña, al calcular el área total de esta figura compuesta por otras, nos va a demostrar que aprendió y que sabe sacar ya el área de distintas figuras. ¿Se fijan? Y finalmente llegamos a la fase 5, que es la fase de integración, y que ya aquí hay una visión general de los conocimientos y de los métodos logrados, ¿verdad? Y aquí hay una acumulación y comparación de conocimientos adquiridos. Ya el niño o la niña definitivamente no expresa lo que él aprendió, lo que él sabe, los conocimientos que tiene, cómo lo logra también, cómo lo hace, ¿no? ¿Verdad? No sé, porque hay niños que de repente para calcular el área de un cuadrado dice un lado por otro, pero hay otro niño que, perdón, para calcular el perímetro de un cuadrado, ¿verdad? Un niño dice que el mismo lado lo multiplica por 4 y otro niño dice que suma cada uno de los lados eh, eh, 4 veces. Son métodos distintos, pero ahí hay que descubrir cómo lo hace, ¿ya? Por lo tanto, aquí están estas 5 fases que nosotros tenemos que ir realizando, ¿ya? Ahora yo sé que queda la idea, aquí me imagino que descubrieron ya que tienen que repasar esto, que tienen que anotar los 5 niveles y las 5 fases, y ahí vamos a tener que empezar ya más adelante a buscar algunos ejemplos de cada uno de ellos en el contenido que quieran trabajar, ya porque son distintos, en geometría son muchos los contenidos, pero el contenido que ustedes quieran trabajar tendrían que empezar a aplicarlo ya y verlo en cada uno de los niveles, en qué nivel lo van a trabajar y por qué, y las fases, cómo la aplicarían, qué actividad harían, qué recursos, qué materiales. Como ven, lo que les dije en la primera clase se está cobrando vida, o sea, aquí ya no basta saber geometría, sino que cómo aplico estos modelos didácticos en el recurso geométrico. Así que aquí hay mucho diálogo, debe haber mucha crítica, mucha reflexión entre los grupos. Por eso yo voy a dar casi todos los trabajos grupales para que se apoyen y piensen, discutan, resuelvan entre todos ustedes, busquen, porque la idea también, acuérdense que el tercer objetivo de aprendizaje es la investigación, ¿ya? A grandes rasgos, mis queridos chiquillos y chiquillas, esto es la presentación del modelo de los Van Gogh, ¿verdad? Tengo más cosas que vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero por ahora me quiero quedar con esto, ¿ya? Así que eso, ¿qué les pareció a grandes rasgos? Cuéntenme la presentación de este modelo, ¿cómo lo ven? Cuéntenme, por favor, oídos soy de ustedes. Complicado, Profe, difícil, fácil, etcétera. a mi Naciari. parecer es un modelo como bastante completo, por decirlo así, porque en los niveles de la perspectiva del niño, o como lo que va haciendo el niño, y después como que le da una guía al profesor sobre lo que lo debiese hacer para lograr al niño. Entonces, encuentro que los modelos que, por ejemplo, hemos visto en otras didácticas que vimos con usted de operaciones, creo, no Ajá. habíamos visto como un modelo así, que le diera como al profesor una especie de guía. Entonces me parece súper completo y muy bueno porque a veces uno no sabe cómo lograr cierto nivel. Entonces, Sí. eso es una ayuda muy, muy buena. Sí, y sabes que hay profesores que se encariñan harto con este modelo y lo usan bastante. Y después cuando lo usan, tienen mucha claridad al respecto. Yo sé que hoy día muchos de ustedes quedaron, pucha, los 5 niveles, ni me acuerdo los nombres todavía, hacían algunos. Las fases tampoco me acuerdo. Pero a la medida que vamos trabajándolo, que lo vamos usando, se va quedando chiquillo, así que no se preocupen. En España se usa mucho y los profesores lo trabajan bastante y por lo tanto cuando hablan del modelo de Evangelio ellos hablan como algo muy, 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 muy muy natural, ¿no? Porque aplicable. Pero nosotros acá
no lo usamos mucho y como les digo, pero sí hay profesores que lo hacen y se acostumbran bastante a él. Ahora, la idea de esto, de esta actividad curricular, chiquillos, es que ustedes conozcan estos modelos. Nosotros no queremos imponerle estos modelos, lo que sí queremos es que los conozcan y los trabajen. Más adelante ustedes ven si lo aplican o no, si les gusta o no, pueden hacer una mezcla, no sé. Pero nuestro deber es que lo conozcan, lo manejen y lo apliquen y después verán qué pasa con él. Pero eso es a grandes rasgos, vamos a ver más detalles, pero eso es. Gracias, Nazari, por tu participación. ¿Alguien más, algo que le haya sugerido este famoso modelo de los Van Hill? Bueno, Hola, profe. hola, ¿cómo está? Cuénteme. Hola. ¿Sabe? A mí los niveles me recordaron mucho como la teoría de los espacios que era de Piaget, de como de los espacios vividos al concebido, y también me recordó mucho el tema como de los espacios, el proyectivo, el euclidiano. Eso como que me recordó mucho, porque te lo presentan Sí. como que como desde lo que ellos conocen a como algo, un aprendizaje de modo como más sofisticado. Ujú. Se nos olvida a veces, Estefanía, que hay avances, que verdad que hay niveles de logros. A veces nosotros creemos que ya todos tienen que saber lo que estamos enseñando como nosotros queremos. Sí, Estefanía, muchas gracias. Efectivamente, claro, todas las cosas van a ir progresando, ¿no? Para quienes nos gusta la música, nosotros sabemos que la lectura de la música no es muy simple, pero partimos por algunas cosas, con algunas figuras simples, con la percusión de algunas figuras simples, y después vamos avanzando a otras más complejas, introduciendo una corchea, una semicorchea, una fusa, una semifusa, tresillo, cuartina, etcétera. Entonces también en todas las cosas que nosotros hacemos, chicos y chicas, tenemos que ir teniendo en cuenta que hay un progreso, ¿ya? Y eso, muy bien. Pucha, chiquillos, me quedo contento por este primer día de trabajo, me quedo contento y feliz por la primera clase. Con esta también me quedo contento y feliz porque participan y están hablando y eso, insisto, como le decía en la primera clase, quiero que sea una tónica. Obviamente hablaron menos ahora porque yo tuve que exponer, ¿verdad? Pero habrá otras clases en las cuales son ustedes los que más hablarán y expondrán, ¿ya? Así Profe, que un abrazo, dígame. profe, consulta, ¿las clases van a quedar grabadas en el chat de Teams o usted las va a subir a la plataforma? Eh, la voy a subir, hijo, la voy a subir. Sí, sí. Es que Oye, pero nadie me confirmó si es que ya está el programa y los dos documentos. ¿qué número de puesto van a comenzar ahí? Chicos, Sí, profesor, están las tres cosas. perfecto, muy bien. Entonces, el proceso de la clase grabada es un poquito más largo. Ahí me esperan, por favor, chiquillos queridos y chiquillas queridas también, porque primero tengo que bajar la clase, esperar que baje, luego que baja, yo la tengo que pasar a YouTube y de YouTube también a escribir otra cosa y de ahí recién pasar el link a el aula virtual. Así que eso demora un poquito más, así que mi querido amigo, no se preocupe que la clase la va a tener, ¿ya? Eh, Gracias, pero profe. espérame un poquito más, ¿ok? Y eso, pues chiquillos, pero insisto, aparte de la clase, me interesa que participen y me interesa que anoten y tengan sus apuntes, porque si no, yo estoy seguro que hoy día ya se le olvidó cómo eran los 5 niveles de aprendizaje de conocimiento, cómo lo tienen. Tienen que tenerlo apuntadito, si no van a tener que volver a ver la clase y se van a volver locos viendo la clase a cada rato y viéndome a mí a cada rato. Así que un abrazo, que estén bien, cuídense, voy a dejar de grabar, así que si alguno de ustedes se quiere despedir en este momento, lo puede hacer. Nos vemos entonces